Marco Antonio Cambero Gómez, un merolico de la política, un verdadero mercader de la política, siempre siglado por Partido Acción Nacional. Ex regidor, ex diputado local, presidente municipal cada que se le ocurre. Ha hecho del ejercicio de la administración pública y de la actividad política su mina para hacerse de bastante dinero y a través de amparos interminables mantenerse siempre vigente, mantenerse siempre corrupto, mantenerse siempre ladrón. Marco Antonio Cambero Gómez. Él es alcalde actualmente, indebida e ilegalmente, es alcalde de Jala, Nayarit. Pero el Congreso del Estado, con mayoría morenista, nunca se da cuenta. Sin lugar a dudas, los contubernios, los arreglos son intensos, son fuertes. Las manchincuepas, el mercaderismo al interior del Congreso, sin lugar a dudas, está exquisito. Marco Antonio Cambero Gómez, aun cuando la autoridad electoral lo sabía, aun cuando la legislatura del estado de Nayarit, representada con los partidos políticos PRI, Verde Ecologista, Morena, PT, Levántate para Nayarit, están todos los partidos políticos ahí representados y lo saben. Y si no, se los vamos a platicar inmediatamente. El órgano fiscalizador superior en ese tiempo, OFS, órgano fiscalizador superior en ese tiempo, por 11 años, fíjense muy bien, por 11 años inhabilitó el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Esto tras señalamientos por el orden de 2.90, casi 3 millones de pesos, que no fueron solventados en el año 2012. Y todavía faltan por recuperar 3 millones de pesos. Son 9 observaciones que el órgano, en aquel entonces fiscalizador superior, le hizo a la cuenta pública del 2012. Si ustedes le suman los 11 años de inhabilitación, nos da que son en el 2023 aproximadamente. Bueno, esa es la estela de terror de la corrupción de Marco Antonio Cambero Gómez. En aquel entonces también era presidente municipal del 36 ayuntamiento. Bueno, se desglosan estas observaciones en clasificaciones de 3, casi 4 millones de pesos, con una diferencia de registros contables de más de 170,000, con operaciones y bienes no registrados por más de 185,231,000 pesos, con operaciones o bienes no registrables por 185 millones, aproximadamente de esos 231,000 pesos. Es decir, todas una serie de situaciones que el órgano fiscalizador, por lo tanto, lo inhabilitó a 11 años para no tener cargo. En esos 11 años fue diputado y actualmente presidente municipal. Fue presidente en el periodo 2011-2014 por el PAN. El 22 de noviembre del 2016 la hacen, el 22 de noviembre. Ahora, la Auditoría Superior del Estado, cuando transmutó el cambio de nombre, en el 2016 la hacen, emitió una resolución de notificación a Marco Antonio Cambero Gómez, este panista, para que quedara inhabilitado por esos 11 años. Si ustedes le suman al 2011 al 2014, por estos 11 años, nos da en el 2027. Y él tiene ahorita un encargo que entró desde el 2024 y termina en el 2027. Si hay una inhabilitación de parte del órgano fiscalizador, ¿por qué la gente ya no cree en estas instituciones? Bueno,
porque son permisivas y permiten tenerlas en el canje, en el contubernio, en la mesa de negociaciones, en el Congreso del Estado. Deben de ser aseados los diputados. No pueden ser tan cochinos, tan cerdos. Al permitir que este sujeto, Marco Antonio Cambero Gómez, siga burlándose, no solo de ustedes, mercaderes, diputados mercaderes, sino de todos los nayaritas que van y votan por el mejor. Pero el rey, el zar de los amparos, Marco Antonio Cambero Gómez, se sostiene en el poder cuando, con resolución de 22 de noviembre del 2016, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit emitió una resolución y notificación contra Marco Antonio Cambero Gómez para que quede inhabilitado por 11 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público. Y actualmente, amable auditorio, este desgraciado, honesto, corrupto, ladrón, saqueador panista, no puede hasta el 2027 cobrar cargo. Y curiosamente, tiene año y medio siendo presidente municipal en Jala. Eso es verdaderamente terrible. A pesar de ello, fue secretario de Sederma. A pesar de ello, fue secretario de Sederma en el periodo de Antonio Echeverría García. Antonio Echeverría García, el alcohólico, el riquillo alcohólico, que fue tristemente 4 años gobernador constitucional de Nayarit. Hasta allá alcanzó la gran ola corruptora, protectora de Marco Antonio Cambero Gómez. Lejos de excusarse porque había una resolución de inhabilitación hasta el 2027, a capricho, Antonio Echeverría García lo sostuvo como titular, como secretario de Sederma, donde también tuvo quejas por parte del sector agrícola y fue removido a FONAI, al Fondo de Nayarit, del Fondo Económico de Nayarit. Por hoy es presidente municipal, es decir, fue funcionario de primer nivel con el gobernador Antonio Echeverría García y fue inhabilitado por esos años. Hasta el 2027 no podía haber ocupado ningún cargo. Y el ex gobernador Antonio Echeverría García lo hizo su titular de la Secretaría de Sederma, encargada del campo Nayarita. Es decir, cada desgraciado corrupto que abrazó, abrigó y propulsó a Antonio Echeverría García a lo bárbaro, Y después lo pasó, derivado de quejas del campesinado nayarita, lo pasó a FONAI. Les quiero decir que el día miércoles pasado mañana les tenemos una segunda parte de todas estas corruptelas, de todos estos saqueos que ha realizado Marco Antonio Cambero Gómez. Marco Antonio Cambero Gómez, un sinvergüenza, un tipo, ahí marcha junto con Marta Echeverría, en aquella campaña para la gobernatura. Bueno, pues fíjense muy bien ustedes. Marco Antonio Cambero Gómez es un ladrón, es un corrupto enquistado en el ayuntamiento de Jala. Bajo amparos irregulares, muchos de ellos, y bajo el amparo y protección de Antonio Echeverría García, siendo gobernador, que lo hizo titular, funcionario de primer nivel de CEPA en Sederma, y posteriormente lo pasó a FONAI, Marco Antonio Cambero ha logrado tener una fortuna de dimensiones altamente considerables, una fortuna económica, una riqueza que le ha permitido comprar autoridades, comprar a diputados locales en el Congreso del Estado. Ahí ustedes lo observan, Marco Antonio Cambero Gómez, secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit, en un evento en Guanajuato. Ahí está, se lo estamos comprobando, para comprar a diputados locales en Nayarit y mantenerse y sostenerse en el poder. De este tipo de ineficaces diputados locales, legisladores locales tenemos, castrados,
vendidos y también tan ladrones y tan corruptos como Marco Antonio Cambero Gómez. Marco Antonio Cambero Gómez, el riquillo de Jala, y aquel que ha timado terriblemente a su pueblo y se ha sostenido en el poder. Menores de edad han sufrido violaciones. Esta entrega te la dejamos para a partir del miércoles, la segunda entrega que les vamos a hacer. Los nombres de los deportistas agraviados sexualmente. Las denuncias que han presentado y cómo curiosamente se han esfumado de las carpetas de investigación. Abusos sexuales de Marco Antonio Cambero Gómez. Muchos, contados, y todos en contra de jóvenes del sexo masculino. Estén pendientes en nuestra segunda entrega. Vamos a destapar la cloaca total, las cañerías de la corrupción y de la podredumbre política en Jala, Nayarit, por Marco Antonio Cambero Gómez, su entramado depredador del erario público y depredador sexual de jóvenes. Esténse atentos.